más alto del pasado 12 de junio. ¿Qué es lo que leemos ahí a propósito de lo que anunció Cooperativa? En el reporte diario, la positividad a nivel nacional superó, casi llegando al 16%. Recordemos que hubo una etapa en donde llegamos felizmente al 5%, un poco menos. Hoy día estamos rozando el 16%. ¿La culpa de quién? Lo hemos conversado de tantas formas. Esto lo tiene los protocolos, la gente que no hace caso, el permiso de vacaciones. ¿Qué opinan de ustedes, queridos? ¿Sabes, Juan Andrés? Me parece que, a ver, yo creo que no es un secreto para nadie darnos cuenta que estamos en una situación compleja respecto a lo que tiene que ver con la pandemia en este momento. Creo que fuimos, me sumo, quiero sumarlo a todos, porque estamos todos metidos en el mismo barro. Creo que fuimos un poco ingenuos en el minuto en que tuvimos cifras bajas. Creo que ese era un muy buen momento para, no sé si haber flexibilizado como se flexibilizó. Yo creo que era un buen momento para haber apretado un poco más y haber tratado de llevar casi al mínimo el tema de los contagios. Entonces, a mí me parece que esto siguen siendo malas noticias. Pensando aún en un detalle que no es menor, que a mí me parece que el pic de toda esta situación debería ser dentro de la próxima semana o la subsiguiente. Me parece que todavía no estamos llegando al número más rojo de la pandemia en esta segunda, o algunos dicen incluso tercera ola. Entonces, creo que esa ingenuidad nos pegó fuerte y este quiebre también que hay con la autoridad, porque digamos las cosas como son. Hubo un cambio ministro de Salud, un cambio que al menos al nivel comunicacional fue mucho mejor. Sin embargo, pareciera que la relación tanto entre la audiencia, el periodismo y los que están encargados de la salud actualmente se ve súper friccionada. Entonces, pareciera que estamos en un ambiente en el cual cualquier cosa puede hacer que termine estallando una bomba. Insisto, creo que nos ayudó a aprovechar el momento, y si no apretamos ahora, hoy, porque hoy me tocó salir a la calle y me tocó ver mucha gente. No sé si toda esa gente andará con su permiso, ya que como bien sabemos en Chile ser winner es como ganar este tipo de estas pequeñas cositas. Sin embargo, creo que este es el momento de apretar. Si no, créeme que no van a ser 2 semanas más el pic, sino que podría terminar siendo incluso a mediados de mayo. Carlos, ¿a quién le ponemos este cascabel? Y si tú ves un futuro, ¿cómo te lo imaginas? ¿Un poco peor a como estamos en estos momentos? ¿O puede que las medidas comiencen a funcionar de aquí en adelante? Lo que pasa es que las medidas tienen que funcionar y se tienen que hacer. Cuando no se toman, no se hacen las medidas en el papel pueden ser muy bonitas y pueden funcionar supuestamente en el papel, sentado en un escritorio, viéndolo en un sector de la población, y puede funcionar perfectamente. Pero hemos visto tantos desaciertos, lamentablemente, por parte de las autoridades, y aquí no es una crítica a un exclusivo sector político. O sea, aquí a mí me da lo mismo el partido político que gobierne. Me interesa que la cosa funcione. Y aquí hemos visto, lamentablemente, que cuando sale un ministro diciendo que podemos ir a la feria y haciendo o sea, que no podemos ir a la feria, pero sí podemos hacer las compras haciendo pedidos por delivery, y en las ferias nadie tiene delivery. Yo no sé en qué planeta vive ese señor. Pasa lo mismo que pasó con el ministro de Educación de Salud anteriormente, diciendo que él no sabía que la gente vivía hacinada en las poblaciones. ¿En qué planeta vive? Esas son las autoridades. Cuando tenemos un ministro de Educación diciendo y exigiendo que los niños vayan al colegio, sabiendo que esos niños pueden traer el virus a las casas, porque eso es algo que ya todos sabemos, y como científico me llamó mucho la atención. Vemos que lamentablemente en el primer día el ministro ya se equivocaron, y lamentablemente ya existían focos en colegios. Y ahora, ¿qué pasó? El colegio no duró más de una semana, tuvieron que cerrar casi todos los colegios, ahora es todo voluntario. Entonces, la inversión que hicieron los colegios siguiendo esa instrucción del ministro, todo eso se pierde. Entonces, lamentablemente, nosotros como población normal, común y corriente, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué creer, y las cifras no van a cambiar, y tal como le decía Lama, lo más probable es que aumenten, porque las temperaturas van a descender y se va a empezar a mezclar y se va a generar esta tormenta perfecta.
Toda la razón, querido Carlos, porque, como decía esa antigua serie tan famosa, ¿no? Winter is coming. Cuando llegue el invierno de frentón, probablemente estas cifras puedan alzarse a números que nunca antes habíamos visto, y es de esperar que esto no suceda. Recordemos que estamos hablando de más de un 95% de las camas UCI que hoy día están completamente saturadas, y no podemos pasar ese horizonte, porque ahí esto va a ser una real tragedia bíblica. Atención, sucede que Ernesto Laval es un hombre que vale la pena escuchar, es un erudito en el área de educación. Sus hilos de tweets, sus encadenamientos reflexivos han sido el parangón y el faro para muchos pensamientos colectivos de que los chilenos tratan de entender cómo enfrentar de la mejor manera esta pandemia. Y él, la verdad es que hace una cadena que queremos compartir con ustedes. Vamos a leer primero 4 de ellos. Ernesto Laval escribe: hoy el nivel de contagio crece fuertemente en la región metropolitana. Les comparto mi interpretación de las señales de que esto, ojo, podía venir con los datos de positividad semanal en la región metropolitana. Este es el gráfico del 24 de julio del 2020 al 3 de abril del 2021. Vamos, ahí lo están viendo, está hablando de cómo esto se podía evitar, de que esto era fácil de antelar. En el segundo tweet leemos lo siguiente: hasta el 4 de agosto veníamos reduciendo los contagios de manera muy fuerte. Exacto. Si hubiéramos mantenido ese ritmo, dice Laval, habríamos llegado a septiembre con positividad mínima, incluso dentro del 1%. Acuérdense que estamos casi en el 16%. Habríamos, dice él, continúa, podido controlar nuevos contagios, encontrando la mayoría de los casos y aislando sus contactos, que es el tema de la trazabilidad, todo súper controlado y ordenado. Siguiente tweet, dice entonces Ernesto Laval: en agosto, y claro fue esto, en agosto vimos una primera señal. Empezó a frenarse el ritmo de reducción. Si hubiésemos mantenido el nuevo ritmo, podríamos haber llegado a octubre del 2020 con niveles muy bajos de contagios y poder aislar a la mayoría de estos contactos, que habrían sido por aquel entonces muy pocos. Y por último, en este tweet, él coloca lo siguiente, cuarto tweet, señor director: a partir de fines de agosto vimos que se vuelve a frenar el ritmo de reducción de contagios. Esto significaba que nos íbamos a demorar mucho en llegar a niveles muy bajos de contagio. Fines de diciembre, se pregunta él, ya era entonces una alerta amarilla, reducíamos el contagio de manera muy lento, pero al menos reducíamos. 4 tweets que compartimos hoy día que nos llegan de parte de Ernesto Laval. Creo que no se necesitaba una bola de cristal, simplemente haber escuchado lo que este hombre nos anunciaba y lo que estaba a la vista y paciencia de todos. Hoy día estamos sufriendo las consecuencias por no hacer las cosas en su respectivo momento. Sí, es que es súper importante lo que está diciendo, porque la bola de cristal sí la teníamos y la tienen las autoridades, porque en este caso se puede predecir lo que está ocurriendo en Europa o en otros países donde la pandemia empezó antes. Tenemos siempre un desfase de aproximadamente 3 meses. Sabemos lo que pasó en Europa en el verano y cometimos el mismo error y aquí estamos pagando las consecuencias. Sabemos lo que pasó en Europa en el invierno que está por comenzar en esta parte del mundo. Entonces, sabemos cuál es la consecuencia. Sabemos lo que no hay que hacer para llegar a eso. La vacuna no es la solución en este minuto porque no todos están vacunados. Todavía no se sabe bien la efectividad de la vacuna. Hay vacunas que han ido quedando en el camino, lamentablemente. Y eso, lo único que va a frenar esto es las medidas de protección. ¿Cuál es el problema que nos estamos enfrentando ahora? Que las camas críticas se están agotando, hay regiones completas que ya no tienen camas críticas, y el problema es que está recién empezando el otoño, no estamos en el momento más crítico, y estas famosas camas críticas, no es que las camas existan de antes, sino que son camas que se van armando en el camino, y el problema es que son los mismos profesionales de la salud quienes las manipulan. Entonces, los profesionales de la salud tú no los puedes fabricar de un día para otro. La gente que nos manipula no existen, y ese es el gran problema. Podemos tener 40 millones de camas críticas,
pero no, si no hay personal para manejarla, el dilema de la última cama se ha visto en muchas regiones, y eso es así, lamentablemente. Toda la razón. ¿Sabes qué? Sumando lo que decía Carlos, me parece que los tweets que revisábamos recién de Ernesto Laval hablan también del momento exacto en el cual fuimos ingenuos, que es un poco lo que decía anteriormente. Fíjate que él en agosto, cállate la cifra, la está dando en agosto. En agosto ya estábamos discutiendo la posibilidad de que nos pudiéramos juntar para el 18 de septiembre, a pesar de que a los fonderos les habían dicho como en mayo que no iba a haber 18. Después de eso, como fuimos ingenuos y no pasó nada para el 18, nada, entre comillas, porque las cifras seguían estando dentro de un rango manejable, vino la elección. Y la elección también iba a ser una prueba de fuego, y finalmente tampoco se empezaron a disparar las cifras. Entonces, toda esta ingenuidad fue transformando esto, dándole cierta elasticidad para seguirnos permitiendo la posibilidad de pasar por sobre la medida sanitaria. Y finalmente nos topamos con un diciembre donde la cosa ya se nos estaba escapando de las manos. A mí me parece, insisto, que en el momento en que logremos, en este momento que nos encontramos hoy, bajar las tasas de positividad, bajar las tasas de contagio, yo creo que cuando vayan bajando no hay que flexibilizar, que es posiblemente lo que va a hacer la autoridad ante la necesidad de mover y movilizar la economía y de que muchos puedan generar dinero. Sin embargo, me parece que si volvemos a hacer eso, vamos a tener olas de COVID de acá hasta que el COVID se logre erradicar. A mí me parece que la única forma de poder triunfar por sobre la epidemia tiene que ver directamente con no flexibilizar las medidas cuando pareciera que los números son favorables. Todo lo contrario. Yo creo que ahí hay que endurecer las cosas, de poder llevarlo casi a cero, que sería el ideal para poder estar resguardando la vida de muchos de nuestros compatriotas, al parecer.